llegan novedades en el caso de ese terrible triple crimen en Chiloeches, en Guadalajara, donde 3 miembros de una misma familia, Irene, fueron asesinados. Tienes que recordarnos primero qué pasó y de inmediato vamos con las novedades. Vamos por partes. Empezamos con el qué pasó, José Luis. Nos vamos a basar, para empezar, en los datos, en lo que han contado los 3 detenidos, en su confesión. Nos vamos al sábado 13 de abril, pasado sábado, por la noche, de madrugada. Estamos en una urbanización de Chiloeches, de Guadalajara, con muchísima seguridad, con una carita de vigilancia, con una persona de seguridad que vigila que todos los coches que entren, tener registrada su matrícula, saber quiénes son. Bien, pues en un chalet de esta urbanización de Chiloeches, entran por la parte de atrás, por la cocina, entran 3 personas, insisto, nos basamos en la confesión que han hecho los detenidos, hacen ruido, es por la noche, hacen ruido. Entonces no encuentran en la planta baja lo que andaban buscando, el dinero, los relojes, lo que andaban buscando, así que suben al piso de arriba. Mientras suben se encuentran con la hija de esa familia, una hija de 20 años, Laura se llamaba. Entonces, como les descubre, la matan. En ese momento la madre oye ruidos, llama a emergencias, es una primera llamada a emergencias. Después de matar a la hija van al cuarto de los padres. Hay un momento de forcejeo con el padre, porque hay un dato que se tiene en cuenta en la investigación, es que él es experto en taekwondo. Hay un momento de forcejeo. Y es experta en artes marciales, es decir, bueno, es un dato que están teniendo en cuenta la Guardia Civil en la investigación. Finalmente lo matan también a machetazos, al padre y a la madre. Roban las joyas, se van. Y al rato, como a la media hora aproximadamente, llega el hijo de la familia, porque eran 2 padres, hijo e hija, llega el hijo de la familia, ve que su casa está en llamas y llama a emergencias, una segunda llamada a emergencias. Cuando llegan las fuerzas de seguridad, al final ven que hay 3 cuerpos en el interior y que no han muerto porque los cuerpos no se llegan a calcinar por el incendio provocado, efectivamente, por uno de los, o por los 3 detenidos, porque eso es lo siguiente que tenemos que analizar. ¿Quién es quién en este terrible asesinato? ¿Quién es quién? Estamos hablando de 3 personas, 2 hombres y una mujer, son 2 de ellos pareja, un hombre y una mujer. Los 2 hombres son españoles, la mujer es venezolana, y hay un dato: uno de ellos es vecino de la familia, vecino de esa urbanización. Es ese el motivo, según la investigación de la Guardia Civil, que insistimos está en una fase inicial, pero ese sería el motivo, el hecho de que sea vecino de la urbanización, por el que el vigilante les dejó entrar con el coche en la urbanización. Otro dato interesante: son conocidos de la hija asesinada. Al parecer, ese sería el motivo por el que sabían que tenían que entrar por la puerta de la cocina, que iba a estar abierta, y ese era el motivo por el que sabían dónde tenían los relojes, que tenía una colección de relojes el padre y que iba a tener mucho dinero en efectivo. ¿Y cuáles son las hipótesis que manejan los investigadores? Porque nos estás hablando de un intento de robo, pero que acaba con un triple asesinato. Triple asesinato, y en principio recordemos un dato que no te he dicho antes, José Luis, que tenemos a 2 personas en prisión provisional sin fianza y a una persona, la mujer, que está en libertad ahora, pero no puede salir de España y tiene retenido su pasaporte. ¿El por qué? Pues la primera hipótesis es un robo fallido, que es lo que estamos contando. En principio van a robar, pero finalmente se despiertan los ocupantes de la casa y les matan. Y la segunda hipótesis que se está barajando, insistimos en este momento muy abierta la investigación según la Guardia Civil, sería esa relación con la hija, porque además es que la hija era novia, en el pasado era novia del primo de uno de los asaltantes. Es decir, habría una relación familiar ahí. Y los asaltantes temen que les identifique, que les pueda identificar, y eso puede desencadenar en el triple asesinato. Sí, que pudiera desencadenar en eso, o que hubiera un motivo de venganza. Insistimos, está todavía investigándose. Y una cosa más, que además es la novedad de las últimas horas en torno a este terrible caso: lazos familiares en uno de los detenidos, en la detenida en concreto, ¿no? En la detenida, que ya está en libertad, sería prima de Juan Guaidó. Nos tenemos que ir al presidente encargado de Venezuela, ¿te acordarás, José Luis? Juan Guaidó. Bueno, pues la mujer que había sido detenida, que estaría implicada en este crimen, es su prima, pero es que estamos hablando de una cantante muy famosa, que además incluso ha recibido premios en Venezuela por su música urbana, influencer, que además vive de las redes sociales,
sociales, de colgar vídeos de haciendo deporte en el gimnasio. Bueno, una persona que además, insistimos, lazos familiares con Juan Guaidó. Bueno, ella que está en libertad con cargos, gracias Irene, en principio acusada de un presunto delito de encubrimiento. Vamos a tratar de centrarnos en lo que se sabe de la investigación de este triple crimen en Chiloeches. Lo vamos a hacer con Carlos García Barret, investigador. Carlos, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, lo primero que podemos añadir es que los investigadores, entre otras cosas, lo primero que dicen que les llamó la atención cuando llegaron al lugar del crimen, a la casa de las 3 personas asesinadas, fue el ensañamiento con el que los asaltantes habían matado al matrimonio y a su hija, porque tenían un gran número de puñaladas, ¿no? Claro, es lo que hablabais antes. El asunto está en que puede ser un robo fallido. Evidentemente, cabe destacar que llevan armas. Eso ya es algo a tener en cuenta. Lo que es normal aquí es que cuando tú vayas a robar no lleves ningún tipo de arma, llevas los útiles. Llevas los útiles para poder abrir una caja fuerte. Y aquí lo que me llama también mucho la atención es los lazos familiares. Evidentemente, la relación que tuvo esta chica no es con ninguno de los que asaltaron la casa, pero sí cabría destacar que siendo su expareja también teniendo lazo con estos chicos que asaltaron, evidentemente podría ser perfectamente un santo, ¿no? Como se suele llamar en el argot de la calle, en el argot delincuencial. Lo que entendemos es que posiblemente sea la persona que habitualmente entraba en el domicilio y la persona que les dijese qué tipo de joyas habría, si había la colección de relojes, etcétera. Porque por lo que se conoce del caso, de la investigación, por lo que ha trascendido, para ti, ¿cuál sería la principal hipótesis de lo que ocurrió? Bueno, la motivación sería el robo, evidentemente. Sabemos que hoy en día hay una tendencia de comprar, antes que comprar joyas, se compran relojes. Evidentemente los relojes se pueden transportar de un país a otro. Es un dinero líquido, evidentemente se saca muy fácil del país y se puede transportar sin ningún tipo de control. Luego, por otro lado, toda la gente que tiene un poco de dinero amasado en B, evidentemente también lo sacan fácilmente a la calle a la hora de poder venderlo. Entonces entendemos que la motivación serían las joyas, que las joyas sí se pueden rastrear, pero en este caso los relojes, depende de qué pieza sea, pues es un poco más fácil de vender en el extranjero. Claro, pero a partir de ahí, hombre, por muy mal que salga un robo, llama también especialmente la atención que acabe en un crimen y además de una manera tan sangrienta, tan sanguinaria y tan cruel. Exacto, además lo están tratando como asesinato. Se entiende que estas personas pues están en su casa, se sabe que había una puerta que siempre estaba abierta y esa información se la ha tenido que dar evidentemente a alguien que está acostumbrado a entrar en la casa. Esa puerta que está abierta es para cuando entre el hermano menor y el menor de la familia y en este caso pues también sabemos que si les cogió por sorpresa y por los ruidos la hija, ellos directamente fueron a enseñarse contra ellos y porque el padre intentó defender a la familia. Pero claro, ¿hasta qué punto no solamente matas a una persona, sino que te ensañas? Bueno, se entiende que habría algún tipo de discusión. Lo que hay es suficientes indicios, incluso pruebas que incriminan a los 3 detenidos, sobre todo a los 2 que están en prisión. Entre otras cosas, se han recuperado parte de las joyas que habrían sido, o de los relojes que habrían sido robados en el domicilio, ¿no? Sí, le siguieron hasta un hostal. Este hostal estaba a unos, según he estado mirando, estaba a unos 33 kilómetros de distancia. Un hostal llamado Cervantes, es un hostal que es muy tranquilo. Por allí no pasa nada de turismo. Se sabe que tiene un baño compartido, por lo que se podría ver que estas personas estén allí, aparte de que estén de paso, están escondiéndose, que la chica de la que hablabais, influencer, que es la colaboradora que es necesaria, quizá, porque la están tratando como encubridora, es la que cogió con su pasaporte la habitación. Y bueno, pues allí fue donde se le capturaron a estas personas y al mismo tiempo pues se recuperaron todas las joyas. Los detenidos son personas que tenían antecedentes, creo, ¿verdad? Pero de no un carácter tan violento como lo que ha ocurrido en Chiloeches, ¿no? Sí, además la expareja, también cabe destacar que la expareja tenía una orden de alejamiento contra el exnovio, ¿no? Pero dicen que tiene la foto de su perfil en el Facebook, todavía la tenían compartida, serían los dos. Entonces, bueno, a pesar de tener una orden de alejamiento, es un tanto extraño. De todas maneras, también te diría que el hecho de que esa persona, este chico, esté dentro del domicilio y tenga acceso a todo ese tipo de información,
¿Hasta qué punto se le debería de investigar a él? Él, evidentemente, no está en prisión, no está en preventiva, él no estaba allí, pero me imagino que ahora, a través de los datos de los teléfonos móviles también, podrán sacar más información al respecto. Es decir, que todavía quedan, digamos, cabos sueltos que tendrán que ir tratando de resolver los investigadores, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Además, el equipo de la Guardia Civil en criminalística y de homicidios son buenísimos en este aspecto y estoy segurísimo que van a sacar mucho más detalles. Esta chica, ¿qué tipo de relación tenía con Fernando? Que es supuestamente el principal. Y luego, por otro lado, David, ¿no? Le dicen el Tartaja a Fernando, si no me equivoco. Y bueno, pues me imagino que habrá muchos lazos todavía, hay muchos flecos, que la principal hipótesis ya sabemos cuál es, la que está barajando, y están en prisión. Están en prisión, por lo tanto, tendrán que ver qué responsabilidades más y qué tipo de condena le caería. Pues Carlos García Barret, de verdad gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Bueno, uno de esos sucesos realmente terrible. Claro, decíamos el porqué. Una cosa así nunca tiene un porqué. Puede haber esa motivación del robo, puede haber, pero desde luego que termine de esa manera con un triple crimen. Tampoco desde el desconocimiento total, pero como da la impresión de que se les fue de las manos. Entraron, es verdad que iban armados, pero yo no sé si a priori tendrían la intención de matar a toda la familia, pero si le descubrió la chica rápidamente avisó a su padre y al final pues y se liaron a machetazos y han matado a 3 personas y han dejado a un chaval sin padres y sin hermana. Es tremendo, de verdad, el suceso. No, a mí me recuerdan a las historias estas como las de los hermanos Cohen, ¿no? Como sí, es Fargo, verdad, ¿no? sí, tipo Fargo, que sí. empieza siendo un robo, un amaño de secuestro y acaba siendo una carnicería, ¿no? Y no sabes muy bien por qué. Sí, sí. No, yo te decía simplemente que partiendo del horror y de la pena de 3 personas asesinadas de esta manera tan vil, hay algo que no termina de encajar, sobre todo. Primero, como decía el experto, que alguien se presente con 2 machetes, además eran 2 machetes muy grandes. Es verdad que dices, bueno, pues, o sea, si vas a robar, si vas a robar, ¿no? No llevas 2 machetes, no uno, sino 2, y además, por lo que estuve leyendo anoche, eran de proporciones enormes. Te enfrentas con una persona que medía 1,90, el padre experto en artes marciales. Pero es que luego ya matas a esa persona, asesinas a esa persona, pero es que luego matas a una cría y a su madre por unos relojes que además los esconden en una pequeña maleta y se los llevan al hostal de un pueblo cercano a 30 kilómetros, creo que era Pozo, bueno, un pueblo cercano ya en Madrid. Es todo como un poco extraño, ¿no? Me gustaría que fuese un robo que se les fue de las manos, ¿no? Pero que tiene una serie de componentes de verdad un poco extraños. Sí. La chica, de hecho, tenía cogida la habitación desde hacía unos días antes. El chico que está en la puerta, cuando oye el cómplice, cuando oye los ruidos, coge el coche, que va en el coche de su madre, y sale huyendo y le consiguen... O sea, es todo como un poco demasiado raro para que sea tan simple como un robo. Bueno, el propio Carlos García nos decía que todavía quedan, evidentemente, muchos interrogantes, muchas dudas por resolver, a pesar de que hay 2 detenidos y que hay más que indicios, hay pruebas que en principio les incriminan en ese triple crimen.